Bueno, vamos a titular el mensaje de hoy vinculado a esta ocasión tan especial, ¿no? Que es el domingo de resurrección y el domingo de Pascua. Vamos a titularlo de la siguiente manera: Cuando no podemos ver a Jesús. ¿Y por qué ese título? Bueno, justamente orando en estos días respecto a lo que podíamos compartir eh, para esta reunión tan especial, ¿no? Como cada año, si bien nosotros cuando participamos de la reunión y de los símbolos de la Cena del Señor, siempre estamos pensando y hablando y proclamando y adorando al Señor desde la perspectiva de la muerte y la resurrección del Señor. Por lo tanto, como cristianos sabemos que en cierta forma la Pascua tiene que ser un permanente recordatorio para nosotros, ¿no? Y siempre estamos proclamándolo, pero en esta semana se moviliza mucho sensiblemente esta situación porque hay muchas personas que en la sociedad, en muchos países, hay realmente gran expectativa por estos días y en otros, como el nuestro, se intenta ignorar un poco o bastante, pero de todas formas hay mucha gente que lo recuerda, no solo en la tradición eh, cristiana evangélica, digamos, que siempre tenemos actividades, reuniones, conferencias, etcétera, en estos días, cultos especiales de Pascua, sino también en la tradición católica y en otras siempre hay un recordatorio, pero la sociedad tiende a ver la Pascua a veces como algo lejano, y es justamente eh, de eso de lo que quería hablar hoy, es decir, cuando quizás pensamos que los que ven lejanamente a Jesús son otros, son los demás, y no nos damos cuenta de que quizás también cualquiera de nosotros puede estar viviendo una situación en la cual Jesús también se ve como lejano. Y justamente por eso quería meditar en este punto, porque cuando se produce la muerte de Jesucristo, el momento de su crucifixión, de su muerte, y luego ese día en el cual está todo ese silencio, digamos, como le llaman algunos, aludiendo a otras cosas, pero que en cierta forma está ligado, ¿no? A esta idea, el silencio sepulcral, ¿no? Que se produce en ese tiempo intermedio hasta la resurrección, donde los discípulos están abatidos, donde las mujeres están preparándose para ir a llevar eh, sus formas de adoración y de respeto a Jesús, pensando que se había acabado todo, pensando que les quedaba solo el sufrir la muerte del Señor, ¿no? Y puede ocurrir que nosotros, en nuestro transitar en la vida cristiana, los que ya conocemos a Jesús, y también, obviamente, los que no lo conocen aún, y ellos, si vos estás en esa situación o alguien que luego escuche esta grabación está en esa situación en la que todavía no conoce a Jesús, obviamente en algún momento en su interior va a sentir esta ausencia, va a sentir esta muerte interna respecto a ver a Jesús. Se va a sentir muerto frente a la vida de Jesús. Pero también puede ocurrir que los que conocemos a Jesús estemos transitando situaciones en las cuales por momentos parece que nuestra vida se ha muerto, que nuestra vida está en un estado de muerte y no vemos a Jesús. Y eso es lo que pasó en ese momento, ¿no? Jesús estaba pronto para la resurrección, estaba preparándose para levantarse de entre los muertos y empezar a mostrarles lo que era la verdadera vida en Cristo a todas esas personas, y sin embargo, muchos se sentían desconsolados, afligidos, angustiados, y donde no veían a Dios detrás de todas estas circunstancias. Y vamos justamente a leer un pasaje que tiene que ver con esto.
para que podamos prestar atención a este punto, porque puede ser que en tu vida también Jesús aparezca como alguien distante, como alguien que no ves, como alguien que no está allí. Vamos a ir al Evangelio de Lucas. Los voy a invitar a que podamos leer desde el final del capítulo 23. Después los invito a que en sus casas, más tranquilos, después con más profundidad puedan seguir leyendo el contexto anterior, ¿no? El momento de la crucifixión que todos conocemos, el momento en el que en los distintos evangelios además se relata de manera un poco, digamos, complementaria uno con el otro respecto a cómo se produjo la muerte de Jesús y cómo se cumplen incluso ciertas profecías, ¿no? Que no rompen sus huesos, que, digamos, cuando le clavan una estaca, de alguna manera es traspasado. Un montón de profecías que venían desde el Antiguo Testamento y que Jesús cumple en ese momento, según la descripción que nos dan los evangelios. Pero miren lo que dice al final del capítulo 23 y me gustaría centrarme en algunas cosas que aparecen aquí en el 24. Vamos a leer desde el versículo 55, perdón, desde el 54. 23, capítulo 23, versículo 54. Voy a leer en la versión Dios habla hoy. Ustedes pueden seguir la que deseen. Dice así, Lucas 23, 54. Era el día de la preparación para el día de reposo que ya estaba a punto de comenzar. Las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea fueron y vieron el sepulcro y se fijaron en cómo habían puesto el cuerpo. Cuando volvieron a casa, prepararon perfumes y ungüentos. Las mujeres descansaron en el día de reposo conforme al mandamiento. Pero el primer día de la semana, es decir, lo que recordamos hoy, domingo, el día de reposo, respetaron esto y estaban en esa situación que decíamos, ¿no? Y dice, pero el primer día de la semana regresaron al sepulcro muy temprano, llevando los perfumes que habían preparado. Al llegar se encontraron con que la piedra que tapaba el sepulcro no estaba en su lugar, y entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Estaban asustadas sin saber qué hacer, cuando de pronto vieron a dos hombres de pie junto a ellas, vestidos con ropas brillantes. Llenas de miedo se inclinaron hasta el suelo, pero aquellos hombres les dijeron, ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que está vivo? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les dijo cuando todavía estaba en Galilea, que el Hijo del Hombre tenía que ser entregado en manos de pecadores que lo crucificarían y que al tercer día resucitaría. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús y al regresar del sepulcro contaron todo esto a los 11 apóstoles y a todos los demás. Las que llevaron la noticia a los apóstoles fueron María Magdalena, Juana, María, madre de Santiago, y las otras mujeres. Pero a los apóstoles les pareció una locura lo que ellas decían, y no querían creerles. Sin embargo, Pedro se fue corriendo al sepulcro y cuando miró dentro, no vio más que las sábanas. Entonces volvió a casa, admirado de lo que había sucedido. Aquel mismo día, dos de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. Jesús les preguntó, ¿de qué van hablando ustedes por el camino? Se detuvieron tristes y uno de ellos, que se llamaba Cleofas, contestó, ¿eres tú el único que ha estado alojado en Jerusalén y que no sabe lo que ha pasado allí en estos días? Él les preguntó, ¿qué ha pasado? Le dijeron, lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros teníamos la esperanza de que él sería el que había de libertar a la nación de Israel, pero ya hace 3 días que pasó todo eso. Aunque algunas de las mujeres que están con nosotros nos han asustado, pues fueron de madrugada al sepulcro, y como no encontraron el cuerpo, volvieron a casa.
y cuentan que unos ángeles se les han aparecido y les han dicho que Jesús vive. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como las mujeres habían dicho, pero a Jesús no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, qué faltos de comprensión son ustedes, y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? Luego se puso a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. Al llegar al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos lo obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque ya es tarde, se está haciendo de noche. Jesús entró, pues, para quedarse con ellos. Cuando ya estaban sentados a la mesa, tomó en sus manos el pan, y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús, pero él desapareció. Y se dijeron el uno al otro, ¿no es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino y nos explicaba las Escrituras? Sin esperar más, se pusieron en camino y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 apóstoles y a sus compañeros, que les dijeron, de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos dos les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo reconocieron a Jesús cuando partió el pan. Y si seguimos leyendo, después vemos cómo él se aparece a los demás, cómo viene, por ejemplo, Tomás y duda, cómo le pide que lo toquen, ¿no? Para mostrarles que realmente Él ha resucitado corporalmente, que no es un espíritu, que realmente ha vuelto en carne a la resurrección, ¿no? Y finalmente la ascensión. El Evangelio de Lucas sintetiza un poco más que otros ese momento final. Pero me quiero centrar en este capítulo 24 porque acá vemos varias cosas que tienen que ver con esta idea que desarrollaba en la introducción, donde es posible que cualquiera de nosotros nos sintamos como estas mujeres, nos sintamos como Cleofas, nos sintamos como los otros discípulos que no sabían dónde estaba realmente Jesús y qué pasaría con él. Hay varias cosas acá a destacar, ¿no? Me gustaría que después cada uno lea y relea el pasaje que leímos y trate de masticar lo que encuentre allí y sacarlo y aplicarlo a su propia vida. Pero me gustaría centrarme en algunos puntos que me parece que son clave. Fíjense que las mujeres, cuando van, reciben un encuentro al entrar a la tumba. No era Jesús, sino que había unos ángeles, ¿no? ¿Y qué le dicen estos ángeles? En el versículo 5, ellas dice que estaban llenas de miedo, ¿no? Una emoción permanente en los seres humanos, o permanente en el sentido de que cada tanto puede venir a nuestras vidas a partir de diferentes circunstancias y donde nuestro organismo cuando tenemos miedo reacciona de una manera muy fuerte, ¿no? Donde se producen internamente cambios en nosotros que son estados de alerta y donde estamos en situaciones muy complejas, ¿no? Y ellas estaban llenas de miedo. Puede ser que en un momento de tu vida el miedo te haya paralizado y no pudiste razonar. Quizás estés en esa situación hoy. Quizás el miedo por una determinada circunstancia no te dejó pensar, no te dejó ver, no te dejó entender lo que Jesús tiene para tu vida. Pero Él te quiere decir hoy que Él quiere sanar esa ausencia. Él quiere poder cubrir esa vista que está cegada, sacarte el velo y que lo puedas ver y sacarte esos miedos que tenés quizás a nadar en su río, quizás a ingresar más profundamente en su presencia, a buscarlo más, porque Jesús está ahí, pero tenés que verlo. Fíjense que los ángeles le dicen allí en el versículo 5, ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que está vivo? ¿Por qué buscan ustedes entre los muertos al que está vivo? Y esta pregunta que siempre la asociamos a la situación concreta, ¿verdad? En la que estamos aquí, en la cual ellos le dicen, Jesús resucitó, está vivo. ¿Por qué están buscando entre los muertos al que está vivo? Pero esa pregunta también es una pregunta para cualquier persona que quizás creyó en Jesús en algún momento, que quizás cree en Él, pero que puede ser que en su propia vida espiritual viva
como si Jesús estuviera muerto. Y este es un desafío para cualquiera de nosotros. ¿Jesús está vivo en tu vida o es un Jesús crucificado solamente? ¿Jesús realmente ha resucitado en tu vida espiritual? ¿Te ha mostrado lo que es la vida? ¿O lo único que estás entendiendo o lo que predomina en tu vida espiritual en este momento es muerte? Hay muchas personas que están sumergidas en resentimientos, sumergidas en egoísmos, sumergidas en envidias, sumergidas en sentimientos de rechazo, personas que están dentro de su propio corazón encerradas porque no saben cómo salir de una situación de encarcelamiento, que puede ser porque quizás los sufrimientos de la vida los han hecho encerrarse, o quizás porque ellos mismos han tomado decisiones que los han llevado a ese encarcelamiento. Pero Dios es un Dios de vida, Dios es un Dios de libertad y Dios es un Dios que convierte la muerte en vida. De hecho, Él se entrega a morir para volver a vivir, para mostrarnos lo que es la única manera de vivir, que es muriendo. Y perdemos de vista a veces en nuestra vida espiritual que si no morimos todos los días a diferentes cosas, entonces no vamos a vivir la vida que el Espíritu de Dios quiere que vivamos. Puede ser que en tu vida estés sujeto a depresiones, sujeto a frustraciones, sujeto a odios, incluso puede ocurrir, o a situaciones donde tu autoestima ha quedado muy afectada por experiencias negativas de la vida. Quizás tuviste abandonos, quizás tuviste rechazos de parte de otros, quizás te lastimaron tanto que no podés perdonar, que no podés pedir perdón tampoco por algo que quizás vos mismo hiciste y no podés perdonarte a vos mismo, perdonar a otros. Pero Dios te dice hoy que Jesús vino para romper todo eso, para subvertir ese orden de muerte en vida, para que lo que está muerto en tu vida pase a tener vida. Por eso cuando Jesús resucitó, le mostró a sus discípulos que su carne estaba allí visiblemente para ellos, que su cuerpo estaba ahí visiblemente para ellos. ¿Por qué? Porque ellos no iban a predicar desde ahí en adelante a un Jesús solamente muerto, porque eso no hubiese tenido ningún sentido. Como Pablo iba a decir después, la resurrección aconteció porque es lo único que le iba a dar sentido al plan de Dios. Pablo dice, si la resurrección no ocurrió, en vana es nuestra fe. Entonces, Jesús te dice hoy que si vos vivís la vida cristiana como si estuvieras muerto, entonces no va a tener efecto espiritual tu confesión de que seguís a Jesús. Entonces tenés que abandonar hoy todo aquello que te haga estar en una situación donde hay muerte espiritual en tu vida. Pero también puede haber muerte emocional, también puede haber muerte en el plano relacional, también puede haber muerte en el plano físico, en el sentido de que sentimos que nuestros huesos ya no dan más, sentimos que tenemos una enfermedad que nos ha impedido poder vivenciar las bendiciones que Dios tiene para nosotros, sentimos que eh, nuestra vida física ya no es lo que era, y esto no es solo para los adultos, puede haber personas jóvenes que por diferentes circunstancias, hay jugadores de fútbol, por ejemplo, que a veces tienen una lesión, y hay muchos cristianos que son jugadores de fútbol y que han contado testimonios respecto a esto, de que cuando tuvieron una situación en la que se quebraron o se lesionaron o les pasó algo determinado, sentían que realmente estaban muertos, porque toda su vida profesional giraba en torno a esa situación en la cual pudieran jugar al fútbol, pudieran realmente ser comprados, entre comillas, una expresión que me gusta muy poco, o mejor dicho, me rechina generalmente, pero que de alguna forma otros clubes no los podían
comprar, ¿no? O ir a jugar a otros lugares y sentían que estaban muertos en vida y que cuando los que son cristianos, por ejemplo, se dan cuenta de que Dios tiene un plan para todo eso también y quiere sacar de esa situación a las personas a través de la fe, de la esperanza y de confiar en Él. Entonces, quizás en tu trabajo, quizás en tu vida familiar, han cambiado las circunstancias que venían siendo y que vos tenías un plan para tu vida y han girado las circunstancias por cosas temporales, quizás que están ocurriendo, pero que Dios te pide que vos mires en perspectiva y que vos mires qué estás haciendo con tu vida en eso, qué cosas necesitas cambiar en tu corazón para que todo eso que te rodea que no entendés pueda cobrar un sentido espiritual que hoy no estás viendo. Entonces, esto es lo que les pasó a las mujeres. Recibieron de parte de los ángeles esta pregunta: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que está vivo? Y a veces buscamos a Jesús entre los muertos. A veces buscamos a Jesús en el lugar donde solo hay muerte. Pero en realidad Jesús no vino a dar muerte, vino a dar vida. Y a veces hablamos de Jesús, decimos que somos cristianos, pasamos hablando con otras personas y cuando les comentamos que somos cristianos, a veces hay personas no cristianas que tienen una forma de encarar la vida que a veces parecen más cristianos que muchos cristianos. ¿En qué sentido? En el sentido de que viven la vida con pasión, viven la vida con energía, viven la vida con emociones fuertes, viven comprometidos, se sacrifican por la causa en la que creen. Y uno dice, quizás estén equivocados, es posible, pero la pasión, la entrega, el sacrificio, el coraje, la valentía que tienen, en realidad esos deberían ser atributos que tendríamos que tener todos los cristianos. Y a veces hay personas que no conocen a Jesús, pero en las causas en las que ellos creen, depositan su fe de una manera tan comprometida y con tanta pasión que uno realmente se asombra o admira incluso. Y yo podría decir un montón de gente que me viene a la mente, digamos, que conozco en estas circunstancias, ¿no? Personas que declaran ser ateas, personas que dicen yo no creo en nada de eso, pero sí creen en otras cosas y viven una vida tan comprometida en lo que creen que realmente uno dice, esta persona se juega por lo que realmente cree y no vive la vida como si su fe fuera simplemente un pasatiempo, ¿no? Entonces, tu vida, cuando vos hablas de Cristo a otros, cuando vos cantás a Cristo, como en esta reunión, cuando vos participás de la cena del Señor, para vos eso es un ritual, para vos eso es una religión, para vos eso es algo que nos juntamos los domingos porque, bueno, porque ¿para qué voy a hacer otra cosa? Entonces me junto porque, bueno, algo tengo que escuchar, pero tiene efecto en tu vida espiritual, está cambiando tus relaciones, tu forma de entender que Cristo vuelve, tu forma de entender que hay que proclamar la muerte y la resurrección de Cristo, o estás viviendo como si Jesús fuera un Jesús que quedó ahí en la cruz y lo recordamos simplemente. Bueno, si esa es tu situación, Dios mismo te está diciendo hoy que tenés que cambiar, que hay algo en tu vida que tiene que ser reformulado en el plano espiritual, que tenés que renovar tu situación. Y esto puede ser porque quizás hemos perdido la pasión, el fuego que hemos tenido quizás en otros momentos, quizás porque circunstancias de enfermedad o de problemas familiares o de problemas económicos o de problemas laborales o de problemas de relacionamiento con otros o cualquier otra circunstancia que pueda estar desanimándote, trayéndote desconfianza. Bueno, quizás todo eso te está perjudicando, pero ahí es donde tiene que haber un punto de decisión, donde vos tomes una decisión y digas, Señor, yo no quiero este camino para mi vida, no para la de los que me rodean, sino para mi vida. Tenés que tomar una decisión y Él hoy te llama a que como esas mujeres se levanten de ese lugar, ¿no? Donde estaban ahí en la tumba, cuando vieron esto, ¿qué hicieron? Salieron corriendo a buscar a los discípulos y a contarles aquello de lo que se enteraron. ¿Y cuál fue la reacción de los discípulos?
dice el versículo 11, que a ellos les pareció una locura. Fíjense, les pareció una locura. Grabate esto en tu mente. Dice, a los apóstoles les pareció una locura lo que ellas decían y no querían creerles. Y no querían creerles. ¿Cuántas veces no le quisiste creer a personas que te estaban dando una palabra espiritual para tu vida y no les querías creer? Porque no veías lo que ellos veían, lo que Dios les había mostrado a ellos, vos no lo querías creer. Y fíjense que es muy importante esto, porque dice, no querían creerles. No es que no les creían porque estaban emocionalmente perturbados y entonces no podían creer. No dice no podían creerles, dice no querían creerles. ¿Cuántas veces no querés creer? No querés creer a los milagros de Dios, no querés creer en sus promesas, no querés creer en que Él tiene el control de las circunstancias, no querés creer que Él tiene un propósito para tu vida, no querés creer que lo que ya pasó en tu vida quedó atrás y viene una etapa nueva, no querés creer en nada de eso. Lo que estás haciendo es seguir viviendo porque, bueno, hay que existir en la vida espiritual hasta que Él me lleve, ¿no? Cuando me toque partir, me iré, si Él no viene antes, ¿no? Hoy cantábamos, ¿no? Que Cristo resucitó, cantábamos que un día va a volver, cantábamos muchas cosas, pero si en tu vida esto se vive como si fuéramos esos discípulos desanimados, entonces, ¿qué efecto tiene la resurrección en tu vida? ¿Qué efecto tiene la Pascua en tu vida? ¿A cuántas personas les hablaste en esta Pascua de Jesús? ¿A cuántas personas les compartiste de lo que Jesús, pero no del Jesús teórico, es decir, el que yo leo en la Biblia y puedo hablar de él solamente, sino del Jesús que de esa teoría que Dios reveló se vuelve práctico en tu vida? De ese Jesús que en tu vida tiene efectos diarios, de ese Jesús, ¿a cuántos les hablaste en esta Pascua, en esta Semana Santa? ¿A cuántos le vas a hablar hoy? ¿A cuántos vas a compartirle las cosas que Dios ha hecho en tu vida? Pero no hace 10 años solamente. Está bien compartir cosas que hemos vivido a lo largo de nuestra vida. Las cosas que hizo hace 3 días, 2 días, hoy mismo. Porque Dios hace cosas nuevas todos los días si le permitimos que lo haga. Y justamente esto me parece muy importante porque cuando no nos damos cuenta de esto, la vida de Cristo en nosotros se va. Y empezamos a ver a Jesús como un símbolo, empezamos a ver a Jesús como aquel en el que decimos creer, pero está como lejos y no lo vemos. Entonces Jesús quiere cambiar tu vida, pero para cambiar tu vida quiere cambiar tu corazón. Quiere que vos puedas renovar tu compromiso con Él en el caso de que lo conocieras, de que lo conoces, ¿no? Pero también para si hay alguien que escucha esto y nunca entregó su vida a Cristo, si nunca nació de nuevo, va a tener que nacer si quiere conocer a ese Jesús, nacer de nuevo, como Él mismo lo dijo. Y eso implica entregarle la vida a Jesús. Entonces, después, fíjense que medio que en simultáneo con toda esta situación se produce esta charla entre estos dos discípulos, que no eran de los 12, al parecer, hay uno que se llama Cleofas, que no era de los 12, pero hay otro más que no sabemos quién era, que está ahí con él caminando, y cuando van caminando en el camino de Maús, dice que Jesús aparece ahí, a su lado, ¿no? Pero miren lo que dicen. Ellos iban conversando de todo esto que había ocurrido, e incluso habían escuchado el testimonio de las mujeres y no sabían qué creer, ¿no? Aparentemente. Y Jesús aparece, pero miren lo que dice, versículo 16. Pero aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. Repito, pero aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era.
O sea, es como que ellos van caminando por el camino, van hablando, aparece alguien que se suma a la conversación y va caminando con ellos y les pregunta, ¿y de qué están hablando? ¿Y qué es lo que pasó? Y ellos le empiezan a contar, che, vos sos el único que no entendió, que no escuchó nada de esto, ¿qué está pasando? ¿No escuchaste lo que pasó estos días, de lo que ocurrió con Jesús de Nazaret? Y él escucha, ah, ¿cómo es eso? A ver, y los empieza a escuchar, y era Jesús, pero ellos no lo veían. Dice que había algo que les impedía verlo, como un velo que había en sus ojos y que no le permitía que lo vieran, ¿no? Y, y esto es muy importante porque puede ocurrir que en tu vida Jesús siempre estuvo ahí, pero no lo podías ver. Quizás Jesús está ahí en todas tus circunstancias, y cuando digo quizás, lo digo porque quizás para vos no está ahí, por supuesto que está, pero digo quizás porque capaz que vos estabas pensando, no, Jesús no lo veo acá en esto, no lo estoy viendo, o no razonaste que sí estaba, ¿no? Pero sí estaba ahí, y sí está ahí. Y Jesús puede estar con alguien que quizás está en la cárcel y que se pregunta dónde está Dios, y Jesús está ahí. Y Jesús puede estar en un hospital con alguien enfermo que quizás nadie lo está visitando y está preguntándose dónde está Dios, porque nadie se preocupa por él, porque está entubado, porque está ahí y dice, no me queda nada, no viene nadie, mi familia ni está, ¿dónde está Dios? Y Jesús está ahí, a su lado. Pero a veces alguien tiene que también ser instrumento para que esa persona pueda luego ver a Jesús. Por algo, Jesús mismo dijo que cuando hacemos algo por alguno de sus hermanos más pequeños, por él lo hicimos. Es decir, cuando los demás pueden ver a Jesús en nosotros, es porque se les está abriendo el velo, se les está quitando, perdón, el velo, y están viendo a Jesús, quizás en algo que él está usando para que vean a Jesús en vos. Pero esa es la pregunta. ¿Están viendo a Jesús en vos? ¿Otros ven a Jesús en vos? Hace poco me pasó de encontrar un cuidacoche que conozco, que me contó que otro cuidacoche con el que conversó mucho había caído preso. Y, y el cuidacoche que me lo contaba me dice, no, metió la pata, un hurto, qué sé yo. Y ese muchacho que me dijo que, o sea, el que cayó preso, digamos, era un muchacho realmente encantador, que yo conversaba mucho con él y que incluso me había dicho que había pasado por iglesias y que había estado, que además es algo frecuente, ¿no? Cuando uno habla con muchas personas en las calles, que puede ser que sean cuidacoches o puede ser que sean personas que están sentadas en la calle o que están por ahí, uno empieza a conversar y se da cuenta que todos en algún momento pasaron por alguna iglesia o te hablan de Jesús. El otro día me pasó que iba caminando y le entregué un almanaque que sentí de darle a una persona y el chico estaba ahí parado, apoyado contra una pared en la calle, y le di el almanaque y me empezó a hablar en lenguas, en el medio de la calle, ¿no? O sea, no sé qué dijo en realidad, pero me dice, yo amo a Jesús, me dice, gracias por darme esto. Bueno, pero ¿a qué voy con esto? Que el otro chico que había caído preso, eh, digamos, era un muchacho encantador, o sea, una persona que uno dice, trabajaba bien, te atendía bien, eh, le gustaba hacer su trabajo con pasión, pero él vivía en las calles, vivía, se tapaba en un techo, vivía ahí. Y por alguna razón, como me dijo el otro, quizás alguna mala decisión, quizás no supo qué hacer, bueno, fue, se ve que trató de robarle a alguien en un momento, algo pasó, bueno, terminó preso. Entonces yo al que me contó esto le dije, ¿usted lo ve? Me dice, sí, cada tanto lo vamos a ver, le llevamos cosas. Bueno, le digo, le digo, le voy a mandar algo para que él tenga, dígale que yo le mando saludos y dígale que voy a estar orando por él, pues yo había hablado ya de estas cosas con él y bueno,
le mandé el almanaque de la buena semilla a través de este muchacho. Espero que se lo haya podido dar finalmente, pero me pongo a pensar, hay creyentes con las cárceles, se puede visitar, etcétera, pero pensaba, a veces tenemos a disposición muchas cosas para ser la siembra, y no me estoy poniendo acá como ejemplo de nada, al contrario, estoy pensando, eh, ¿qué más se puede hacer? Mucho más. Se puede ir a visitar, se puede ir a, no sé, buscar alguna forma de transmitir otra cosa a estas personas. Pero a veces quizás con un folleto, con un almanaque, una palabra, con una llamada, con WhatsApp, con un mensaje, con compartir un mensaje de los que tantos tenemos grabados, eh, compartir lo que tenemos en el canal, orar con una persona, hablarle de las maravillas que Cristo está haciendo en tu vida. Todo eso son instrumentos para que los demás vean a Jesús en cada uno de nosotros. Pero a veces estamos distraídos o estamos pensando en nuestras propias cosas o estamos confundidos. Y nos tienen que hablar muchas veces los más pequeños. El otro día contaba en casa a la familia que me impactó una cosa que me pasó con Ezequiel, porque estaba con él y nosotros tenemos un poco la rutina de que mientras Pía está trabajando en horarios que yo estoy en casa, salgo con él a, por el barrio, digamos, a comprar cosas al supermercado, y etcétera. Y en un momento, bueno, y desde hace unas semanas, como que he tratado de tomarme la idea de salir con algún almanaque siempre, por esto le contaba, ¿no? De que estuve repartiendo algunos de las calles, porque salgo con los almanaques, aunque sea uno o dos por día, realmente uno trato de tener, y oro y le pido a Dios que me vaya mostrando a quién darle, ¿no? Para seguir sembrando durante la semana el Evangelio de la manera que podemos. Y entonces, el otro día pensé que muchas personas que me venían a la mente ya le había dado el almanaque, entonces digo, hoy no sé si voy a encontrar a alguien para darle, no sé, me vino un pensamiento muy natural, ¿no? Muy carnal, en ese sentido, muy decir, no, hoy no, no lo voy a llevar. Y entonces cuando estábamos por salir, Ezequiel me señala y me dice, me hizo un gesto como diciendo, te está faltando el almanaque, papá. Él no habla todavía, pero me señaló el almanaque y como diciendo, ¿por qué no agarraste el almanaque todavía? Porque él ya sabe que salimos con el almanaque, agarró el carro, lo pongo abajo del carro, y salimos, este, y él me ha visto muchas veces dándoselo a personas en las calles o en otros lugares. Entonces, lo que quiero decir es que a veces mi hijo me tiene que hacer notar con 2 años que me falta llevar algo para sembrar, ¿no? Y por eso Jesús dijo que los que no son como niños no pueden ver el reino de Dios ni entrar al reino de Dios, ¿no? Porque tenemos que ser como ellos. Tenemos que tener la inocencia del niño que vive con pasión la vida, que la vive con el compromiso, con la inocencia, con la entrega total a las promesas que Dios nos da. Y Jesús acá estaba mirando a estos discípulos y les estaba diciendo, ay, ¿cómo es esa historia? A ver qué pasó. Y los estaba escuchando, ¿no? ¿Y qué les dice en el versículo 25? Dice, qué faltos de comprensión son ustedes y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? A veces somos lentos, ¿no? Para creer en las promesas de Dios. A veces somos lentos para entender el plan que tiene para nosotros. Y sobre el final, dice el versículo 22, podríamos seguir con más cosas, pero miren el versículo 22, dice, perdón, 32, dice, en el 31, perdón, desde el 31, dice, en ese momento se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús, pero él desapareció. Y se dijeron el uno al otro, ¿no es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino y nos explicaba las escrituras? Se le abrieron los ojos, vieron a Jesús, lo reconocieron, y ahí ¿qué pasó? Él desapareció. Y esto es interesante, ¿no? Porque él estaba ahí, lo estaban viendo, pero no lo veían. O sea, físicamente lo estaban viendo, pero no veían quién era.
Y cuando lo lograron ver, porque se le abrieron los ojos espirituales y lo vieron, él desapareció. Y esto es interesante porque en nuestra vida va a haber momentos donde Jesús va a estar ahí y no lo veamos, y luego cuando lo logremos ver, pareciera que desaparece ahora, porque nos está dejando también el lugar para que empecemos a ser protagonistas de las cosas que Él quiere hacer a través de nosotros. Entonces, hay momentos donde tenemos que abrir los ojos y verlo, y hay momentos en los cuales Él quiere que nosotros seamos los ojos, los oídos, la boca, los pies de Jesús. Entonces, ahí, por eso está desaparecido ahora frente a nuestros ojos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque uno diría, ¿por qué no está con nosotros hoy? ¿Por qué ascendió al cielo y demoró todo este proceso, este tiempo, y sigue todavía esperando para volver? Porque Él tiene un propósito donde Él quiere que nosotros como iglesia, como su novia que se está preparando para las bodas del Cordero, realmente hagamos nuestra parte. Nos preparemos. Cuando una novia se está preparando para su esposo de la manera correcta y adecuada, se está preparando en pureza, se está preparando en cuidado, se está arreglando en todas las dimensiones, se está preparando internamente, externamente para recibir al novio. Si en tu vida espiritual no estás viviendo de esta forma esperando a Jesús, hay algo que tenés que cambiar en tu vida, porque Cristo va a volver y cuando vuelva habrá vírgenes sensatas y también va a haber vírgenes insensatas, como esas de la parábola, que algunas tenían el aceite, que representa el Espíritu Santo, y lo estaban esperando con pasión, con entrega, con haciendo su tarea, confiando en Él cada día, cambiando su vida, viviendo en santidad, y después estaban las otras que estaban totalmente distraídas, ¿no? En un sueño. Y cuando el novio vino y cerró la puerta, entraron las vírgenes que estaban preparadas, que tenían el aceite, que tenían todo, y las otras que pasó se quedaron afuera. Y hay cristianos que yo he escuchado que dicen tener de parte de Dios, digamos, que han recibido, mm, no me pregunten ahora cómo, pero que han recibido revelación sobre este tipo de pasajes, y muchos sostienen una interpretación que yo creo que es cierta, que dicen que cuando se produzca el arrebatamiento de la iglesia, es decir, cuando venga el Señor a buscar a los suyos, es como si hay dos iglesias, por decirlo de una manera, ¿no? Está la iglesia que es iglesia y que vive como si fuera iglesia en cierta manera, pero quizás muchos de ellos, cuando Cristo vuelva, no se vayan. Y esto, si bien es una interpretación, yo creo que es probable, ¿no? Por eso, cuando dice en la Biblia, habla de un remanente fiel, habla de aquellos que realmente aman la venida del Señor y están viviendo cada día como si fuera el último y buscando corregir en su vida el pecado, sacándose todo lo que esté mal en su vida. Están estas personas y están aquellos que viven la vida cristiana como si fuera una religión, como si fuera un conjunto de mandatos, de preceptos, y profesan y confiesan incluso la fe cristiana, pero quizás muchos, si Cristo volviese hoy, podrían hasta quedarse porque las vírgenes insensatas no es que no estaban esperando al novio, pero realmente no estaban preparadas con su aceite. Y el aceite es el símbolo de lo que el Espíritu Santo hace cuando esa unción está en nuestra vida. Entonces, esto es un desafío muy serio para todos nosotros, porque Cristo nos está llamando a reconsiderar nuestro compromiso espiritual con Él, a entender que Él quiere una nueva dimensión en nuestra vida espiritual, que la Pascua no es solamente recordar que Cristo murió y resucitó como antes había sido la entrega de la sangre en los dinteles de las puertas para los judíos para poder ser liberados de la muerte. Justamente es todo eso, pero también es la aplicación de todo eso en mi vida hoy, para entender que la sangre de Cristo me cubre, pero también me muestra lo que es pasar de muerte a vida. Entonces, si tu vida espiritual está muerta, tenés que cambiar. Y
Y yo quiero terminar con una oración pidiéndole al Señor que cambie nuestra vida espiritual, que nos ayude a darnos cuenta de que quizás el Señor está siempre ahí al lado nuestro, pero no lo vemos, porque estamos demasiado ocupados en nuestras cosas, demasiado ocupados en muchas cosas que son superficiales. Y esto yo me lo estoy diciendo en este momento a mí mismo, en primer lugar, porque Dios me va mostrando diariamente un montón de cosas que voy viendo, ¿no? Que quizás hace un año, 2 años, 3 años, o hace semanas incluso, podía pensar que no eran tan importantes, y Dios me va mostrando, ¿no? La necesidad como de ir cambiando, sacando de mi vida un montón de cosas que me impiden mejorar mi comunión con Él. Una de las cosas más lindas que me ha pasado en esta etapa desde que soy padre es que he descubierto lo que es orar de madrugada, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Y por qué digo esto? No porque no hubiera orado de madrugada en el pasado, pero es como que ahora se me ha vuelto una práctica de todos los días, ¿no? Porque termino durmiéndome a las 2, 3 de la mañana por las circunstancias de la vida de la semana, y aunque a veces me parece que es bastante tarde, aprovecho muchas veces esos momentos para, cuando hay silencio en todos lados, poder como conectarme con Dios de una forma en la que no podía de otra manera en esa rutina diaria que tenemos, ¿no? Entonces, que Dios pueda transformar nuestra vida espiritual mostrándonos qué cosas tenemos que cambiar en nosotros, que pueda traer un cambio, un avivamiento en el corazón tan profundo que haga que nosotros digamos, voy a proclamar las verdades de Cristo como nunca antes. Vamos a orar para terminar. Señor, gracias. Gracias porque hoy nos hablaste. Gracias porque en la Pascua vemos que la muerte y la resurrección del Señor fue por cada uno de nosotros. Fue por nuestro pecado. Fue para sacar el pecado de nuestra vida, para corregir, para cambiar. Pero en nuestra vida espiritual, después de esto, después de que nacemos de nuevo, de que empezamos una vida en Cristo, tenemos que entender también que vos querés llevarnos de muerte a vida cada día, Señor. Querés llevarnos de un estado de sepulcro, de un estado de tumba, de un estado de oscuridad, querés llevarnos a la luz, a a la vida. Yo te pido ahora que hagas un milagro en nuestro corazón, Señor, en el corazón de todos los que estamos reunidos y los que están escuchando y los que escucharán. Señor, hace un milagro en los corazones, empezá a trabajar de una manera nueva. Avivá la pasión que un día pusiste en nosotros. Ayúdanos a entender que el tiempo pasa y que hay personas que nos rodean que necesitan ser confrontados con el Evangelio, que necesitan que haya personas que vivan su vida como la misión que Dios nos encomendó a proclamar y predicar tu Evangelio, que hay personas que necesitan ser discipuladas, que necesitan crecer en ti. Ayúdanos a servirte, a servir a otros, a sanar las heridas. Renovanos, cambia, corregí nuestra vida todo lo que deba ser cambiado. Señor, te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén.